Son las 7 de la mañana, son las 6 en las Islas Canarias. Es un placer volver a saludarles a todos ustedes en este 9 año. Lo hace Sara Sanz en nombre de todo el equipo que, complacido y agradecido, como siempre, está deseoso de acompañarles también en este apasionante, en lo informativo, año 2023. Bueno, desde Radio les deseamos a todos que hayan pasado unas muy felices fiestas, que lo sigan haciendo, todos aquellos agraciados que hayan entrado con muy buen pie en este 9 año. Le damos la bienvenida este lunes 2 de enero de 2023. Las buenas costumbres no deben nunca de perderse y por eso en este segundo día ya del año el Santoral Católico rinde tributo a dos santos, a San Basilio Magno y a San Gregorio Nacianceno. Por ellos, a todos ellos, les vamos a mandar hoy nuestro afecto y nuestra felicitación a todos aquellos que hoy celebren la onomástica, especialmente a aquellos integrantes y miembros de ese Club de Libertad Digital. Tras una Nochevieja que pudimos disfrutar soleada y con temperaturas bastante superiores a las propias de esta época del año, estos primeros compases del nuevo año van a estar marcados por la entrada de un frente frío que ayer aterrizó en la península y para este lunes se espera un descenso generalizado en las temperaturas en el interior peninsular, más acusado especialmente en el norte, concretamente en Galicia, que amanece de nuevo con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora en buena parte de su litoral. También habrá chubascos débiles en Canarias y tormentas localmente fuertes en Andalucía. En el resto de España, cielos con nubosidad variable. Hasta ahora en Madrid tenemos 9 grados, no vamos a superar los 12. La máxima, ya lo saben, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 24 grados. Buena forma si ustedes han terminado el año en las maravillosas Islas Canarias, y la mínima hoy lo ponen León y Palencia con 1 grado bajo cero. Bueno, y el año comienza con el Papa Benedicto XVI en boca de todos. Su muerte certifica, como apunta el director de este programa en un magistral artículo que les recomiendo que lean en Libertad Digital, al último gran papa de la civilización católica, un papa querido y admirado, pese a que no lo tenía nada fácil cuando fue proclamado en febrero de 2005. Signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Bueno, y es que no lo tenía nada fácil, como les digo, porque le tocaba suceder en ese momento a su admirado Juan Pablo II, pero consiguió hacerse igualmente con el fervor y con la admiración de millones de personas en todo el mundo. Se espera, por tanto, que cuando hoy abra la capilla ardiente, a eso de las 9 de la mañana, sean cientos de miles los fieles que desfilen por la Basílica de San Pedro para darle su último adiós y para despedirse. Y será el jueves día 5 a las 9:30 de la mañana cuando se celebre el funeral, que será sobrio y sencillo por expreso deseo del pontífice emérito. Estará presidido por el Papa actual, por Francisco, algo inédito en nuestra historia reciente. No hay ningún precedente de un caso como este en 6 siglos de historia en el que hayan convivido dos papas, y es que el paso dado por Ratzinger el 11 de febrero de 2013 marcó un antes y un después. Gracias, sigan orando por mí, por la Iglesia, por el futuro Papa. El Señor nos guiará. Para mí es una ocasión propicia para agradecer a todos, especialmente a los fieles de la diócesis de Roma, mientras me dispongo a concluir el ministerio petrino y pedir un particular recuerdo en la oración. Un particolare ricordo nella preghiera. Bueno, y es que no tenía, según él mismo arguyó entonces, ni las fuerzas ni espirituales ni materiales para poder seguir haciendo frente a esos graves problemas que aquejaban por aquel entonces a la Iglesia, pero no rehusó, como maliciosamente hay quien sostiene y quien está recordando estos días, ninguno de estos problemas durante esos 8 años que ejerció su papado, pese a que fue a grandes rasgos un papado de continuidad. A eso alude también Federico Jiménez Los Santos en ese artículo al que yo
yo mencionaba, ese anticomunismo vehemente que caracterizó al grandísimo Wojtyła y que siguió también el Papa alemán. La antítesis, la de su sucesor Francisco, que ayer dedicaba estas palabras en el Ángelus de Año Nuevo. E oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa Emerito Benedetto XVI perché lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio. Bueno, y tras el funeral del jueves será enterrado en las Grutas Vaticanas, en la cripta donde descansan los restos de otros papas. Difícilmente vamos a poder glosar todo el legado que deja el Papa emérito en 3 horas de programa, pero vamos a tratar de repasar pormenorizadamente con varios analistas a eso de las 8 para hacernos una ligera idea de lo que supuso su vida y su prolífica obra. Esto será, como les digo, a partir de las 8 en la segunda hora del programa, pero antes, este año que estrenamos va a estar marcado sin duda por una cita, o mejor dicho, por una triple cita, la de las autonómicas y municipales del mes de mayo y las generales del mes de diciembre. Por eso, con la vista puesta en las urnas, tanto Emiliano García Paje como Lambán en Aragón, en ese tradicional balance del año de sus respectivas comunidades que hacían el 31 de diciembre, se presentaban como socialistas patrióticos y alejados de Pedro Sánchez. Otros están perdiendo el tiempo permanentemente entre galgos o podencos, mirando lo que son. Y realmente es que es muy difícil abordar el futuro sin saber quién es uno. Nosotros lo tenemos claro, no tenemos complejo de identidad, estamos orgullosos además de la diversidad del país y por eso puedo dejarme la piel a la hora de defender los intereses de los ciudadanos de mi tierra, dentro lo que quieren que hagamos con nuestras competencias, pero también en el conjunto de España. Como acertadamente advirtió el rey en su mensaje de Navidad, quienes creemos en España constitucional hemos de ser autocríticos ante la falta de entendimiento de los partidos moderados, lo cual da como resultado que la gobernabilidad del país dependa cada vez más de extremistas, radicales e independentistas que no aspiran más que a romper España y acabar con la Constitución. En esta situación, nadie tiene más títulos que Aragón para reivindicar el valor del pacto y de la moderación, así como el cumplimiento estricto de la ley. Bueno, si esta reivindicación o ambas reivindicaciones las hubieran hecho un 28 de diciembre, quizá estarían mucho mejor hechas porque se podría contextualizar en el Día de los Santos Inocentes, pero fueron verbalizadas el día 31 de diciembre. Resulta difícilmente creíble, insisto, cuando acabamos de terminar un año, este de 2022, en los que ellos podían haber parado o frenado esa deriva de Pedro Sánchez, cuyo resultado, como decía textualmente el presidente de Aragón, el señor Lambán, es que la gobernabilidad ahora mismo de nuestro país descanse o dependa en mayor modo de extremistas radicales e independentistas que no aspiran más que a romper España y acabar con la Constitución y con nuestro régimen del 78. Fechorías parlamentarias que Paje y Lambán acatan y validan con sus respectivos diputados en el Congreso de los Diputados. También Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, aludía en ese mensaje de final de año a los enemigos de España, pero para advertir de lo que verdaderamente esconde ese pacto que mantienen con Pedro Sánchez. Si permitimos que los enemigos confesos de España decidan su integridad territorial y quienes han cometido graves delitos, incluso quienes han acabado con vidas inocentes, sigan tomando posiciones en contra del conjunto de los españoles, nuestra convivencia y el país que conocemos desaparecerá. Bueno, 2023 ha empezado para Alberto Núñez Feijóo, para el presidente del Partido Popular, con buenas noticias en términos políticos. Se han conocido en las últimas horas 2 encuestas y en ambas el centro derecha suma mayoría absoluta y parece que recupera el terreno perdido de los últimos sondeos que se venían publicando. Una de las incógnitas a resolver en este nuevo año será cómo sigue la relación entre el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, y Santiago Abascal, porque siguen condenados a entenderse si quieren desbancar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, como certifican estas encuestas. Se lo vamos a contar junto a otras noticias que nos deja el día con la ayuda de Daniel Muñoz y de Silvia Ribeiro.
Según el sondeo que publica el diario El Mundo, Partido Popular y Vox sumarían 187 escaños, 11 por encima de la mayoría absoluta. Los populares ganarían las elecciones con 135 escaños, mientras que Abascal mantendría los 52 que tiene ahora. El PSOE caería hasta los 93 representantes y Unidas Podemos se queda con 22, a la espera de conocer si acudirá en coalición con Yolanda Díaz o finalmente concurrirá por separado. La intención de voto y la distribución de escaños de esta encuesta es bastante similar a la que apuntaba el sondeo del Español publicado este domingo y la que publica hoy mismo El Debate. Se mantiene la tendencia de las últimas semanas. Cerca de 500.000 de votantes socialistas apostarían por el Partido Popular, que recogería buena parte de los votantes de Ciudadanos, que no lograría representación en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la llegada de Año Nuevo para dirigirse a sus votantes y presentar este 2023 como el comienzo de una nueva etapa. Sé que sois una mayoría de españoles que estáis deseando un proyecto de unidad, sin etiquetas, que sume y que no enfrente, y que esté a la altura de un gran país. Un proyecto que será realidad en este 2023. Bueno, y recuperar un gobierno para la mayoría de los españoles y no para esa minoría que viene expresada en la Esquerra, en los partidos independentistas y nacionalistas. Sin duda, el presidente del Partido Popular tiene tarea de lograr ese objetivo. Indudablemente, en cualquier caso, estos sondeos marcan una tendencia, pero tienen una importancia relativa por varios factores. El primero de ellos, y el más lógico, es que aún resta un año prácticamente para esas elecciones generales de celebrarse el 10 de diciembre, que es una de las fechas que se barruntan para los comicios. Es mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad a la que transcurre la política nacional por expreso deseo, por otra parte, del presidente del gobierno. Pero hay más motivos, Daniel. Sí, otro de ellos, y tampoco de una importancia menor, son las elecciones municipales y autonómicas de mayo, que pueden inducir notablemente el voto en las generales de finales de año. En el Partido Popular, de hecho, van a presentar esta cita de mayo con las urnas como la primera moción de censura contra Pedro Sánchez. Los populares apenas se juegan poder territorial, dado que no hay elecciones ni en Galicia, ni en Castilla y León, ni en Andalucía, y aspiran a arrebatar a los socialistas varias comunidades como Extremadura, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. Todo va a depender fundamentalmente del resultado que obtengan los dos partidos llamados a completar mayorías, Vox y Podemos. Los primeros ya están cerrando buena parte de sus candidaturas, los segundos aún negocian en algunos territorios sus listas, con la incógnita de si concurren en coalición con Izquierda Unida y otras marcas, una división que preocupa en el seno del Partido Socialista. Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, no concurrirá a estas elecciones de mayo, pero dirigentes de Podemos, como Ione Belarra, han pedido ya a la vicepresidenta segunda que haga campaña por ellos. Una manera de vincularla a la formación morada de cara a una hipotética coalición para las generales de final de año. El secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, aleja las tutelas. Con lo cual, francamente, cada problema en su momento. El problema será si Yolanda Díaz no se presenta. Pero el problema no es si Yolanda Díaz se va a presentar. Pues claro, que vamos, para mí no hay ninguna duda. Cuando ella anuncie, cómo lo anuncie, con qué condicionantes, bueno, pues dejémoslo estar. Es que no entiendo cuál es el problema exactamente. Bueno, Yolanda Díaz permanece ajena a estas presiones de Podemos y lo hace además en estos últimos coletazos del año 2022 y principios del 23, reforzando ese perfil más presidencialista. Buena prueba de ello es la asistencia durante este fin de semana a la toma de posesión de Lula da Silva como presidente de Brasil, donde se deshacía precisamente en elogios hacia el que fuera condenado. Y hoy el presidente Lula es un faro para el mundo, un faro en términos democráticos. Bueno, pues en estos términos se refería desde Brasilia al regreso de Lula al Palacio de Planalto. La vicepresidenta segunda, junto al ministro de Exteriores, el señor José Manuel Álvarez, acompañaban al rey Felipe VI. Hoy el monarca va a mantener un encuentro con el presidente de Brasil, ya en el Palacio de Itamaraty. Al finalizar dicho encuentro va a iniciar su regreso a España. En sus primeras horas como presidente de Brasil, Lula da Silva ha revocado más de una decena de decretos firmados por su predecesor, Jair Bolsonaro. Ordena, por
por ejemplo, combatir la deforestación y suspende la emisión de nuevos permisos de tenencia de armas. Numerosos líderes internacionales se han felicitado por su investidura, el presidente de la República Alemana, el primer ministro británico o los presidentes de Argentina y Chile, Alberto Fernández y Gabriel Boric. En su discurso de investidura, el tercero, ya que acumula 2 mandatos, Lula da Silva ha prometido gobernar para todos. Minha mais importante missão, a partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro, nem em sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir esse país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, companheiros. Bueno, jura de la presidencia a la que asistían, como les acaba de comentar Silvia, Alberto Fernández o Gabriel Boric, pero también una delegación chavista acudía, los mismos patrones, las mismas personas. Veremos a ver lo que nos depara este mandato. Fuera de nuestras fronteras también miramos con atención y con cierta preocupación a todo lo que va ocurriendo en China. China esconde a sus muertos, son algunos de los titulares que hemos leído en estas últimas horas, donde la histeria ha vuelto a colarse en las portadas de los periódicos. ¿Qué es lo que está realmente ocurriendo en este país? Bueno, partiendo de la base, que esto es importante, de que el chino es uno, si no el que más opaco de todos los regímenes mundiales que conocemos, pues francamente no lo vamos a saber bien a ciencia cierta. Sí que sabemos que el día 8, en principio, es cuando van a reabrir sus fronteras, eliminan esas cuarentenas de entrada, poniendo fin a lo que ha dominado el régimen durante estos 3 años, esa política de COVID-0, después, insisto, de 3 años en un momento, además ahora, en el que paradójicamente coincide con una ola de contagios y de muertes sin parangón. Y aquí conviene no olvidar lo que sucedió en nuestro país, cuando el cirujano español Pedro Cavadas sufrió un auténtico linchamiento por parte de varios dirigentes y por medios de comunicación, cuando expresó abiertamente su temor a que la situación en China que nos estaban contando probablemente era infinitamente mucho peor de lo que realmente estaba ocurriendo. Y ponía como ejemplo el megahospital que se construyó en tiempo récord, 3 semanas, para construir un hospital enorme para dar cobijo, se supone, a todos los enfermos del COVID. En cualquier caso, varios países, entre ellos España, ya se están planteando y tomando medidas para tratar de frenar esa oleada de contagios COVID. Se lo contamos. Sí, Australia ha sido uno de los últimos en sumarse a la lista de países que han puesto en marcha controles en frontera. Va a exigir un test negativo desde el próximo día 5. La Unión Europea en conjunto no ha adoptado medida alguna, pero varios países miembros sí lo han hecho, entre ellos España, que va a exigir desde mañana pasaporte COVID y desde este sábado realiza de manera aleatoria un control de los pasajeros que llegan en los vuelos procedentes de China. Algunas autonomías como Madrid consideran insuficientes estas medidas. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en el ámbito de sus competencias, ha activado el protocolo COVID en residencias y ha ordenado reforzar el Hospital Isabel Zendal. Junto al Ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla, demanda a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, una reunión urgente del Consejo Interterritorial. En su discurso de fin de año, el presidente de la Junta hacía alusión precisamente a la explosión de contagios en China. Me preocupa la situación que se está viviendo en China 3 años después, y curarse en salud nunca está de más. Os pido prudencia y responsabilidad. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, pero enseguida Silvia Rivero nos va a actualizar el estado del tráfico en un día además complicado por ese retorno que muchos han comenzado en el tráfico de vuelta a sus hogares. Pausa. Es la mañana. Es radio. Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en las Islas Canarias de este lunes, el primer día laboral del estrenado año 2023. Hoy habrá chubascos débiles en Canarias y tormentas localmente fuertes en Andalucía. Vamos a estar muy pendientes de la última hora que se vive en Galicia por ese fuerte temporal de lluvia y de rachas de viento. En el resto de España, cielos con nubosidad variable y con un descenso generalizado en prácticamente toda la península. A esta hora en Madrid tenemos 9
9, pero no vamos a superar los 12, la máxima en ese retiro que podemos ahora mismo tener en Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, en las dos capitales y en Santa Cruz de Tenerife. Allí van a disfrutar de los 24 grados y el contrapunto lo pone hoy León y Palencia con 1 grado bajo cero. Una de las imágenes que más se han repetido durante este último día del año, este 31 de diciembre, han sido el de las imágenes de las colas interminables para llenar el depósito de la gasolina en este 2023, ya que no tiene, a partir del 1 de enero concretamente, ese descuento de los 20 céntimos de euro por el litro el carburante que era bonificado por el gobierno y, como ya saben, está suprimido. Es uno de los muchísimos cambios en este estrenado año, pero vamos a repasar algunos de ellos porque muchas de las novedades fiscales especialmente afectan de lleno a su bolsillo. Los repasamos a continuación con Silvia Ribeiro y con Daniel Muñoz. El año nuevo trae hasta 3 impuestos nuevos que se mantendrán al menos durante 2 años. A las empresas energéticas, a las entidades financieras y a las grandes fortunas. Y llega para quedarse el gravamen a los envases de plástico no reutilizable. En 2023 también se encarecen un 4% los peajes de las autopistas y el combustible, después de que el gobierno haya eliminado la bonificación de 20 céntimos al carburante, salvo para profesionales del transporte. Ha entrado en vigor el nuevo sistema de cotización de autónomos y han subido un 8,5% las pensiones contributivas. Las no contributivas crecen todavía más, un 15%, igual que el ingreso mínimo vital. También en año nuevo, en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno ha activado las zonas de bajas emisiones que obliga a 159 municipios españoles, los que tienen más de 50.000 habitantes, a limitar la circulación de vehículos. En Madrid, la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento restringe desde ayer a los turismos A, aquellos sin etiqueta medioambiental no empadronados en la capital, la circulación en la M30. Inmaculada Sanz, responsable de Medio Ambiente del Consistorio, presume también de medidas adicionales como Madrid 360. Lo que se está demostrando en las últimas semanas, a lo largo de todo este año, es que esa estrategia 360 está siendo exitosa porque está sirviendo para que esta ciudad alcance lo que no había alcanzado nunca, que es el cumplimiento de objetivos relativos a la calidad del aire. Bueno, este será uno de los asuntos que va a dar mucho que hablar y sobre todo que podría afectar a esas elecciones municipales del mes de mayo, porque afecta a miles de madrileños y a miles de personas que, claro, se van a desplazar a Madrid y que no van a poder circular libremente por la capital de España. Les iremos contando, pero también se va a hablar y mucho en este recién inicio de año de la justicia. Seguimos pendientes de esa renovación del Consejo General del Poder Judicial después de que se haya desatascado la renovación en el Constitucional. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de magistrada del Tribunal Constitucional, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Este sábado, en plena Nochevieja, han jurado sus cargos ante el Rey los 4 nuevos magistrados del Tribunal de Garantías, a la espera de conocer el nombre del próximo presidente y también de cubrir la vacante del juez Alfredo Montoya, que requiere de un pacto en el Senado. Los 2 propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, César Tolosa y María Luisa Segoviano, y los 2 elegidos por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y exalto cargo de la Moncloa Laure Díaz, ya han tomado posesión. La designación de estos últimos abre además un nuevo escenario. Campo deberá inhibirse de los asuntos relacionados con las leyes aprobadas por el Gobierno del que formó parte, y Díez debería apartarse de las sentencias sobre el 25% de español en las aulas en Cataluña, ya que firmó el informe a favor de la ley diseñada por los separatistas. I per seguir defensant també la nostra llengua, amb les 100 mesures
de defensa de la llengua catalana, el model d'escola. Precisamente en una breve intervención antes de finalizar el año, Pere Aragonès ha defendido nuevamente el modelo de inmersión lingüística y ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña. En ese discurso, el presidente catalán presumía de los resultados obtenidos en la llamada mesa de diálogo y de las prebendas obtenidas del Ejecutivo de Sánchez. El de Esquerra ha sacado pecho especialmente de la eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación que ha beneficiado a decenas de golpistas. A partir del mes de febrero, cuando ya se empiecen a revisar las primeras condenas. Y eso mismo que decía Pere Aragonès el pasado día 31 es lo que nos tienen preparado para este año que comienza, 2023, el referéndum en Cataluña. Los socialistas, y esto es a lo que se han dedicado en estos últimos días, a negar la mayor, a decir que no va a haber un referéndum. Lo ha hecho, por ejemplo, el candidato Salvador Illa, como sucedió igualmente con los indultos. También estuvieron meses y meses negándolos y finalmente se concedió los indultos a los golpistas del 1 de octubre. Tampoco hay que pasar desapercibido el hecho de que la Esquerra y el PSC, que parecen ahora en esa nueva fase, una nueva relación y que mantienen bastante cordialidad, van a librar una batalla importante en esas elecciones municipales del mes de mayo. Y entramos ahora en el capítulo de la corrupción, con la vista puesta en los condenados por los ERES de Andalucía. Sí, porque a esta hora, Sara, y a pesar de que ha terminado el plazo dado por la justicia, no hay confirmación de la entrada en prisión de los exconsejeros socialistas José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez Román, así como del exdirector general de IFA-IDEA, Miguel Ángel Serrano. Apurando el plazo legal, ya ha entrado el exresponsable de empleo de la Junta, Antonio Fernández, y días antes lo hacía la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. El expresidente Griñán está a la espera de que el forense valore su estado de salud tras saberse que fue diagnosticado de cáncer. En la Comunidad Valenciana, la trama Zut también golpea de lleno a los socialistas. La jueza del caso, la Guardia Civil y la Fiscalía sostienen que el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana financió ilegalmente campañas de 2007 y 2008. Uno de los empresarios que habría pagado esos gastos ha reconocido, según el diario Las Provincias, que los socialistas valencianos les pidieron facturar a otra firma para cobrar antes. Sin embargo, dicen no recordar quién o quiénes dentro del partido les ordenaron camuflar los pagos. La Audiencia Provincial de Madrid investiga el supuesto saqueo de al menos 20 millones de euros del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España. Según el diario El Mundo, el tribunal investiga por los posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida a la antigua Junta Directiva presidida por Máximo González Jurado en unos hechos que se habrían extendido desde el año 1997 y hasta el año de su cese en 2018. La nueva cúpula de los enfermeros denuncia además que el supuesto cabecilla llegó a ordenar la destrucción de la mayor parte de la documentación que le incrimina. Bueno, inauguramos 2023 y no podemos olvidar lo que ha supuesto este año 2022, esa guerra rusa sobre Ucrania, esa invasión cruel que sigue sin dar tregua, ni siquiera respetó los tiempos de la Nochebuena y de la Nochevieja. Con la atención en la guerra de Putin, iniciamos página internacional. Deseo una cosa para todos nosotros, la victoria. Eso es lo principal. Un deseo para todos los ucranianos, que este año sea el año del retorno de nuestro pueblo, de los guerreros con sus familias, de los prisioneros a sus casas, de los refugiados a su Ucrania. Gloria a Ucrania, feliz año nuevo. Discurso de Volodymyr Zelensky para dirigirse a su pueblo en estas primeras horas de 2023. El presidente ucraniano confía en que este sea el año que ponga fin a la invasión, a pesar de que los ataques rusos continúan esta misma madrugada sobre Kiev, sobre la capital. Zelensky sostiene que Rusia tiene miedo porque está perdiendo la guerra y ha agradecido a las tropas el derribo de casi medio centenar de drones en las últimas horas. El régimen de Putin, por su parte, ha denunciado esta noche el ataque de Kiev en una instalación eléctrica en la ciudad rusa de Briansk, a 380 kilómetros de Moscú.
Croacia forma parte desde este domingo del euro y también del espacio Schengen de libre circulación de personas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha viajado al país balcánico para celebrar su incorporación y reunirse con el primer ministro croata. Hoy Croacia entra en el espacio Schengen y en la eurozona. Un inmenso logro para el miembro más joven de la Unión Europea. Es un día para los libros de historia. Y en Venezuela, Nicolás Maduro asegura estar dispuesto a retomar las relaciones con Estados Unidos al tiempo que celebra el acercamiento con el gobierno de Pedro Sánchez tras el nombramiento del embajador de España en Caracas, de Ramón Santos. Moncloa prepara ya el recibimiento oficial de la representante de Venezuela en nuestro país, Coromoto Godoy, que lleva ya un mes instalada en Madrid, mientras Juan Guaidó, que la semana pasada dejó de ser reconocido por la oposición como presidente encargado, no se rinde. No vamos a rendirnos cuando hay entre 7.1 y 7.5 millones de refugiados, 80% de pobreza en Venezuela, la desigualdad galopante, ausencia de servicios. Lo que nos queda es recomponer la alternativa democrática en nuestro país. Hemos convocado unas primarias para reunificar a toda la oposición y también para presionar en la exigencia de esa elección presidencial. Y con este sonido tan característico vamos a contarles a nuestros oyentes todo lo que necesitan saber de la Mutua. Silvia Ribeiro. Bueno, hacíamos un repaso hace unos instantes de todo lo que nos va a subir de los nuevos impuestos. Bueno, fíjate, hasta los carburantes con la eliminación de la bonificación. Se dice que el aceite, que los seguros son el nuevo aceite, el oro líquido de los gastos fijos. Bueno, pues si a vosotros os quieren subir el precio de vuestra antigua compañía de seguros, tenéis que llamarles y decirles dos cositas. La primera, que tal y como están las cosas, me subes mi seguro. Y la segunda, pues mira, yo me voy a la Mutua, que me bajan los precios de mis seguros, sea cual sea. Así que haz una llamada al 91 555 55 55 y listo, 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Muchísimas gracias, Silvia. Hacemos un repaso publicitario brevemente y ya estamos repasando todos los titulares de la prensa económica. Es la mañana. Es radio. 7:44, 6:44 en las Islas Canarias. Repasamos en esta hora con Beatriz García. ¿Qué tal? Buenos días y feliz año. Muy buenos días, Los Sara. principales titulares que van a marcar la actualidad de este inicio de año, donde la cuesta de enero empinada, como la de estos dos últimos años, parece que se va a alargar en el tiempo. Se dice que mínimo hasta marzo. Sí. Vamos a repasar ahora cuáles son las principales novedades y cambios de este nuevo año, pero antes nos vamos a detener en una información que firmáis ahora en Libre Mercado. Sí, la verdad que el libre mercado llevamos hoy dos temas muy interesantes. El primero lo firma José María Rotellar, la política de Sánchez lastra la inversión empresarial. Pues ¿qué nos cuenta nuestro analista? Pues cómo la inversión empresarial, tanto nacional como extranjera, se está viendo comprometidísima por la irresponsable política económica de Sánchez, que se basa en todo lo que no hay que hacer. Gasto público desmesurado, subidas de impuestos salvajes, déficit estructural, la deuda, bueno, pues exponencial, inseguridad jurídica. Pues el resultado de todas estas ideas es que la inversión extranjera se ha desplomado un 68% respecto a 2008, cuando estaba entrando Sánchez en el gobierno. Ha aumentado el número de sociedades disueltas y la creación de empresas pues también ha caído un 19% si se compara con el periodo donde Sánchez empezó a coger las riendas de la economía de este país. Otro tema interesante, nos lo cuenta Diego Sánchez de la Cruz. Costes, impuestos, regulación, así encarecen. PSOE y Podemos la cesta de la compra. Se ha empeñado el gobierno en culpar a los supermercados de la subida del precio de los alimentos y el libre mercado. No podemos dejar de recordar que las empresas, en términos generales, no están repercutiendo todo el aumento de costes que están sufriendo en el precio de los alimentos. Que hay una marca de bollos que es que ha subido el precio un 50%. No se preocupen, los consumidores no lo compren esa marca de bollos si les parece muy cara, porque será el propio mercado el que regule. Seguramente haya otra más barata y no hay nadie mejor que el propio mercado para regular a las empresas careras. Pero es que en términos generales la realidad es que si tú miras el índice de precios industriales, que es el que realmente nos fija cómo las empresas de alimentación están asumiendo sus costes, pues vemos que este índice sube un 19% y el precio de los alimentos en términos generales está subiendo un 14%, es decir, que son las empresas las que están asumiendo parte de, pues en sus beneficios, parte de esta subida de precios.
Entonces, bueno, pues si encima las ayudamos por parte del gobierno poniendo un impuesto a los plásticos que entra en vigor este año, pues o costes laborales o subida del SMI, pues entonces las rematamos. Y hay un tema que es muy interesante y la verdad, bueno, es que es llamativo ya. Esto, cómo son de descarados en el gobierno. Entra en vigor la bajada del IVA a los alimentos, a la leche, por ejemplo, al pescado y a la carne, no les ha gustado, no les parece bien y ahí no bajan nada de impuestos. El gobierno deja de gastar. ¿Cuánto deja de gastar? El gobierno deja de recaudar, mejor dicho, 661 millones bajando impuestos del IVA. ¿Cuánto va a recaudar el gobierno con el impuesto al plástico? Pues 690 millones, o sea, va a compensar de sobra con un nuevo impuesto a la alimentación que se va a repercutir también en el precio. O sea, si luego ver el cartón de leche que no ha bajado tanto como prometía el gobierno, pues no se escandalicen, es que ese cartón de leche va a pagar más impuestos porque le han metido un impuesto al plástico y mientras publicitan que van a bajar el IVA de los alimentos. Es todo un descaro y un engaño. Y bueno, pues aquí tenemos hoy la prueba del impuesto al plástico, vamos a seguir rascando. Seguiremos rascando, por supuesto, y se lo iremos contando en Libre Mercado, pero antes, una noticia que estoy leyendo ahora mismo en 5 días y me resulta muy interesante. En los próximos días vamos a contar con la presencia del presidente de ATA y le podremos preguntar precisamente por esta situación, por el concurso de acreedores que empieza ya a ser un hecho para los autónomos. Sí, nos cuenta, bueno, malas noticias. Hay que los concursos de acreedores de autónomos se van a disparar. El año que empieza, pues bueno, se va a ver un incremento considerable de concursos en el segmento de los autónomos. Podrían cerrar al año hasta 15.000 comercios minoristas. Nos dice el diario de Prisa que esto se debe al fin de la moratoria o la ley de segunda oportunidad. Aquí pueden tener razón, pero es que no hay que olvidarse de las políticas del gobierno. Volvemos a lo mismo, o sea, más impuestos, más barreras a la contratación. ¿Por qué? Porque subimos el SMI, porque obligamos a contratar como fijo cuando a lo mejor necesitan contratar un temporal. No se están poniendo ninguna facilidad a que estos negocios sigan con vida y aquí tenemos que, bueno, la prueba es que hasta el diario de Prisa se ha dado cuenta. Por cierto, que también en este 2023 lo que cambia, uno de esos cambios a los que nosotros hacíamos referencia anteriormente, es el del nuevo sistema de cotización de los autónomos, que también ha entrado ayer mismo, el día 1. Y yo ya conozco a alguno que se está tirando de los pelos porque hay un simulador en la Seguridad Social donde puedes ver tu cuota y la verdad que pues con 2 o 3 que he hablado ya me dicen que les van a subir este año y sobre todo, bueno, pues veremos a ver cómo demuestran. Ahora van a tener los autónomos bastante tarea porque van a tener que demostrar todo lo que se llevan gastando durante el año, que si la gasolina esta me la tienes que deducir, me la tiene que deducir Hacienda porque la uso para trabajar, que si la luz, van a tener que aportar bastantes pruebas y además que va a ser... sospechamos que va a ser más difícil todavía no creo que les faciliten mucho y autorizarlo por parte del Ministerio. No creo que se lo ponga muy fácil y luego, bueno, pues es que va a ser una cuota un poco sorpresa, van a tener que hacer una especie de declaración de la renta anual, o sea que van a tener que aprender bastante de fiscalía, aparte, bueno, pues van a gastar tiempo y dinero este año con el nuevo sistema. Pues muchísimas gracias, Beatriz, no te alejes mucho porque luego en la apertura de la bolsa tenemos que contársela a partir de las 9 de la mañana. Antes, ya lo saben, tenemos ahora mismo entrevista con varios analistas que nos van a decir precisamente lo que ellos entienden, cuál ha sido el legado del Papa emérito en un día además clave. A partir de 1 hora y 10 minutos se abre en la Basílica de San Pedro la capilla ardiente que va a estar instalada durante 3 días hasta ese funeral. Se lo vamos a contar todo, actualizamos toda la información y a las 8 regresamos aquí en Es la Mañana de Federico. Es